Independientemente de las creencias religiosas o filosóficas que cada uno de nosotros tengamos, el próximo sábado, 24 de diciembre, de noche, y el domingo, 25, los uruguayos nos reuniremos en torno a una mesa con nuestros afectos para celebrar. ¿Para celebrar qué? La Navidad, la fiesta de la familia, la llegada de Papá Noel. Este año, en casas, apartamentos y otros edificios de nuestro país, puede verse una balconera que muestra a la Sagrada Familia junto a la leyenda Navidad con Jesús. Surgió de una iniciativa de la Iglesia Católica de Montevideo que tuvo muy buena respuesta y por eso mismo ha llamado la atención. ¿De qué se trata esta movilización? ¿Cómo es el ambiente en estos días? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Cardenal Sturla, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar acá en la radio, gracias. Cuéntenos cómo vive estos días usted, cómo le tocan estos días en cuanto a su agenda. Bueno, son días de mucha actividad, aunque en realidad la mucha actividad me acompaña durante todo el año, pero son días sin duda en que a uno lo invitan también a distintas reuniones o a distintos eventos. Hay misiones también de la Iglesia Católica que se están haciendo, llevadas adelante por jóvenes en algunos lugares de Montevideo. Bueno, todo eso lleva a que la actividad un poco se duplica y uno trata de ir respondiendo dentro de lo que se puede. La Navidad no es solo el 25 de diciembre, o sea, hay todo un ambiente, hay una preparación para la Navidad. Indudablemente, ya desde el punto de vista litúrgico, digamos, existe lo que se llama el tiempo del Adviento, que arrancó hace 4 semanas, estamos en la 4ª semana de Adviento. Adviento viene del latín y quiere decir advenimiento, o sea, estamos esperando la llegada de. O sea, toda la iglesia está en esta sintonía de esperar la llegada de Jesús, el 25, sin duda, la Navidad. Este año, la Iglesia Católica de Montevideo impulsó esta campaña que, según se ha explicado, procura recuperar el verdadero sentido de la Navidad. Algo yo mencionaba recién. Cuéntenos, ¿por qué? ¿Por qué se dio ese paso esta vez? Bueno, yo creo que, yo a veces digo medio en broma, nosotros celebramos un cumpleaños sin el cumpleañero. Es decir, un cumpleaños se celebra con el que cumple años, si no, no tiene mucho sentido. Y los uruguayos hemos mantenido la Navidad, digamos así, como fiesta, porque otras fiestas cristianas que estaban antiguamente, no solo en nuestro calendario, digamos, oficial, sino también en la tradición cristiana de la ciudad de Montevideo del Uruguay, se fueron perdiendo. Navidad se mantiene. Pero entonces el desafío que nos planteamos fue, bueno, pero ¿cómo esta fiesta que sí está arraigada en nuestro pueblo, cómo le damos o recuperamos el verdadero sentido, que no es otro que celebrar un nacimiento, el nacimiento de Jesús? ¿Qué es lo que observaban? ¿Cuál es el contexto que ustedes venían registrando? Bueno, se ha dado esa fuerza del consumismo que de algún modo ha transformado la fiesta de Navidad en una fiesta de consumo, de derroche, muchas veces también, y esa irrupción que es de hace relativamente poco tiempo, yo diría de hace 20 años para acá, no existía cuando yo era niño. Es interesante anotar ese margen de tiempo, ¿no? Porque capaz que los oyentes más jóvenes están muy acostumbrados a esto. Sí, a esta forma de encarar la Navidad la ven como completamente natural y lógica. Exacto, el Papá Noel que llega a las 12, los regalos, etcétera. Eso es algo que no existía hace más de 20 años en el Uruguay, o que era así medio exótico. Uh-huh. En cambio, hoy se ha transformado en el hecho, pero bueno, el mismo Papá Noel, con todo respeto lo digo, es una deformación de un santo cristiano, San Nicolás, que se celebra el 6 de diciembre y que en la Europa cristiana era quien llevaba los regalos a los niños según una tradición muy antigua. Después en Estados Unidos lo transformaron y lo produjeron, digamos así, y se quedó en esta figura simpática por un lado, pero que ha quedado muy unida al consumo, con lo que esto tiene de ambiguo, digamos. Ahí está. Ustedes notaban que estábamos ante una
mercantilización de la Navidad, una pérdida de su esencia. Exacto, porque el tema no es que no haya regalos en Navidad. Incluso en mi familia, cuando éramos chicos, nosotros hacíamos regalos, los chicos a los grandes. Los grandes también nos hacían a los chicos, pero eran regalos muy simbólicos, digamos así. Después el gran día de regalos para los niños era el Día de Reyes. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que ha desaparecido es Jesús. Incluso en muchas casas se dejaba de armar el pesebre y solo se armaba el arbolito de Navidad. Esa es otra discusión, ¿no? Pesebre / arbolito. ¿Cuál de las dos? Yo creo que las dos tienen sentido cristiano. De hecho, en la plaza de San Pedro, estuve en Roma hace 20 días y estaban armando el gran árbol de Navidad en la plaza de San Pedro. Tiene, como muchas cosas, tiene un origen pagano, pero después se cristianizó y también hay un sentido fuerte de la vida unido al símbolo del árbol de hojas perennes, etcétera. Pero sin duda el símbolo cristiano es el pesebre, que tiene su origen en San Francisco de Asís, allá en el siglo XIII, y que la tradición cristiana subraya, porque además es muy catequístico, es decir, un niño ve el pesebre, se emociona y aprende de qué se trata, esas figuras que están allí, qué sentido tienen. Bueno, pero se había perdido, decía usted. Incluso se había perdido la tradición del pesebre. En muchos lados, sí. O sea, se había ido supliendo por solo árbol y Papá Noel. Y yo digo, a ver, está bien, porque digo, estamos en una sociedad plural y eso nadie lo discute. El tema es que esta sociedad donde los cristianos tenemos un papel y somos unos cuantos, bueno, que nosotros vivamos fuertemente la Navidad, pero también el cristianismo es por naturaleza expansivo. El cristianismo desde sus orígenes busca que haya otras personas que se contagien de esta vida cristiana y bueno, y eso es parte del deber del cristiano. Un contagio que por supuesto es en el respeto a la libertad del otro, cosa que el cristiano vivió desde el principio, si bien hubo momentos en la historia medio oscurecido en ese sentido, pero que hoy estamos llamados también a realizar. Es decir, vivir fuertemente el sentido cristiano que tiene la Navidad y tratar de anunciarlo a otros. Está claro que esa confusión con respecto al origen de esta celebración es más entendible en la porción de la población no católica o no cristiana, en un país con una tradición laica tan fuerte como este, a partir de la huella del vallismo, el primer vallismo, etcétera. Ahora, usted, por lo que dice, percibe, o la Iglesia Católica de Montevideo en particular, percibía que incluso los cristianos, incluso los católicos estaban mareados, distraídos, entre comillas. Sí, porque uno dice, bueno, si nosotros vamos a lo que las últimas análisis de cantidades, se habla de que hay un 42-43% de uruguayos que se dicen católicos. Bueno, pero de ese 42-43% no es que todos participen activamente en la vida de la Iglesia, sino que una minoría participa activamente en la vida de la Iglesia. Yo digo, en ese alto porcentaje de uruguayos que se dicen católicos, también hay muchos que obviamente se van empapando porque el católico no crece como un hongo aislado, sino que vive en la sociedad, y en la medida en que la sociedad se hace más laica, más consumista, más de Papá Noel, digamos así, un cristiano católico también se va diluyendo en aquello que es central de su fe, que es la adhesión a Cristo el Señor. Y va quedando a veces con los llamados valores cristianos, fantástico, pero que son los mismos valores humanos que una persona laica o atea puede tener, que son muy valorables, pero que no necesariamente están unidos al hecho de la fe cristiana. Entonces, a partir de ese diagnóstico, usted, la Arquidiócesis de Montevideo, lanza una fórmula de 5 acciones. Le propone a los fieles, desde las semanas previas a la Navidad y hasta la Navidad misma, 5 acciones. La primera, la más visible, es esa que veníamos mencionando ya, la de las balconeras. Colocar balconeras en las casas, los apartamentos, otros edificios. Empecemos por ahí. ¿De dónde salió esa idea? No la copiaron de otros lados. No, bueno, a mí se me había ocurrido, la verdad, yo había visto hace años acá en Montevideo, en alguna casa,
una especie de tapiz por la Navidad. Lo tenía así en la memoria, digamos. Cuando asumí como arzobispo, yo dije qué lindo que sería que en Navidad poder hacer esto. Se lo propuse a una persona, no salió, la idea no cuajó. Bueno, este año yo me lo había propuesto que quería que se hiciera, y hubo un sacerdote, el padre Marcelo Marciano, que le entusiasmó la idea. Yo dije, bueno, vos te animás, porque siempre en todas las cosas tiene que después haber alguien que sea el que se mueva, porque todo esto supone logística mínima. Bueno, entonces ahí discutimos si hacer 3.000 o 5.000 balconeras, tratar de buscar algo que fuera un costo accesible, porque teníamos costos más altos, obviamente, con calidades diversas, pero bueno, el tema era algo que llegara a todos. Discutimos, bueno, al final dijimos, hagamos 5.000 balconeras y veamos, pero también había que ver cómo se colocaban, porque la devolución después estaban a precio de costo, pero el precio había de costo que por recuperar, 5.000 había que intentar recuperarlo. La cuestión es que nos fuimos superados, porque de 5.000 tuvimos que hacer 10.000, al poco tiempo 15, después 20, 25, bueno, y ahora el domingo pasado ya habíamos hecho 25.000, se están distribuyendo a medida que el fabricante las va haciendo, porque la demanda nos ha superado. Y incluso bueno, la demanda ha superado al departamento de Montevideo. Sí. La propuesta surge de acá, de la iglesia de Montevideo, y sin embargo, ustedes empezaron a recibir solicitudes de otros departamentos. Exacto, hubo gente de por sí que iba a Lea, la librería arquidiocesana, y compraba para llevar a Paysandú, para llevar a San José, para llevar a Melo, yo qué sé. Entonces se fue extendiendo. Bueno, eso llevó a que llegamos a las 28.500 balconeras, pero si hubiéramos hecho una distribución inteligente, digamos, pensada, yo creo que hubiéramos llegado a las 50.000 balconeras. La balconera, supongo, tiene varios objetivos, ¿no? Primero, que esa familia se identifique, ¿no? Segundo, que esa familia pase un mensaje, que sea promotora, las dos cosas, ¿no? Exactamente, yo creo que están las dos cosas, porque yo creo que hay una necesidad de identificación de los católicos con el hecho de la fe cristiana, que también a veces puede quedar medio diluido. Bueno, yo soy cristiano a mi manera, yo soy cristiano, pero a ver, ¿sos cristiano? Bueno, identificate con el hecho esencial del amor de Dios que en Jesús niño se manifiesta en esa familia sagrada. Y después hay un hecho de comunicar, que yo decía, es esencial al cristianismo. Cuando a veces se lo quiere reducir al cristianismo, decir, ustedes quédense en lo que yo llamo el rincón católico, quédense ahí y ahí no molesten, y la sociedad plural los acepta, como si fuera una cuestión de tolerancia. Yo digo, pero ¿de dónde estamos parados? Por resulta que el cristianismo está acá en el Uruguay, presente, desde los comienzos, desde nuestra prehistoria, desde los comienzos de lo que es la forja de este país como nación. Y entonces yo creo que además tenemos todo el derecho del mundo de manifestar públicamente nuestra fe, porque como dice la Constitución de la República del 17, todos los cultos religiosos, bueno, ahora se me fue la frase textual que me la sé de memoria, pero en este momento se me perdió, pero todos los cultos religiosos son permitidos en el Uruguay. El culto supone justamente una manifestación pública de la fe. El culto no es que yo en mi interior, en mi conciencia, eso es la libertad de conciencia, que es otra cosa, que por supuesto está garantizada en la Constitución, pero ya estaba en la del 30, no es un invento de la del 17. Me llamó la atención, porque hay varias cosas que llaman la atención en estos días a propósito de esta campaña, una frase suya: no le tengo miedo a la palabra marketing. El sentido está claro, hay una buena noticia para anunciar. Tiene bastante de marketing esto. Por supuesto, lo que pasa es que a veces esas palabras no se suelen usar en el lenguaje eclesiástico, y yo digo, no le tengo miedo a esa palabra, porque eso era en respuesta a una pregunta, si me decían si esto era algo de marketing, y claro que me parece que sí, que se puede tomar en ese sentido. Yo no le tengo miedo a esa palabra. Me parece, yo he hecho muchas veces una anécdota de un amigo mío que hace unos años me dijo, cuando yo recién era nombrado obispo: Daniel, ustedes tienen mejor producto y no lo saben colocar. Yo le dije, ¿qué producto? Me dijo, la felicidad. Pues yo estoy convencido, me decía este amigo, que ustedes, los creyentes, son más felices. Y hoy no saben colocar ese producto. Bueno, en esos términos marketineros, este amigo ayer o anteayer me mandó un mensaje que me dijo,
están aprendiendo a colocar el producto. Y a mí me gustó mucho, porque aparte es un amigo muy querido, pero yo digo, usemos la terminología que sea. El cristianismo no le tuvo miedo a usar la terminología de su momento, del Imperio Romano o de la gente común. La palabra evangelio es una palabra tomada del imperio. Era el anuncio del emperador como buena noticia que se realizaba, digamos, eso era un evangelio, el que hacía el pregonero dando una noticia de parte del emperador. Bueno, nosotros, si podemos decir, es un marketing bueno y sano, bendito sea Dios. Navidad con Jesús es el texto que puede leerse en esa balconera que muestra la Sagrada Familia y que ha ido extendiéndose por casas, apartamentos, edificios, en principio de Montevideo, pero también de otras ciudades del interior, a partir de una iniciativa de la Iglesia Católica de la capital. De eso estamos conversando esta mañana con el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, que de algún modo fue quien fogoneó este planteo. Tengo una cantidad de mensajes de oyentes, algunos a favor, otros en contra, otros con preguntas, pero me llama la atención este de Brigitte de Colonia Valdense, que dice: somos muchos los cristianos no católicos que celebramos esa iniciativa de las balconeras, etcétera. Me alegro y he tenido varios testimonios en ese sentido de cristianos de otras confesiones que dicen qué bueno y que incluso han colocado la balconera en sus casas, así que es una alegría. Yo dije más temprano que esta es una de 5 acciones promovidas por la Arquidiócesis de Montevideo. ¿Podemos ver las otras? Sí, la primera fue realizar lo que se llama el Rosario de la Aurora, que es una tradición muy antigua, en la novena de la Inmaculada. ¿Podemos explicar todo eso? La novena de la Inmaculada son cuando hay una gran fiesta cristiana, los 9 días previos suelen ser días de preparación donde hay algún tipo de acontecimiento, celebración, etc. Entonces, la gran fiesta de la Virgen de la tradición española, y era de la tradición uruguaya también, era el 8 de diciembre con la Inmaculada Concepción de María, una fiesta mariana de honda raigambre española, digamos así. De ahí estaba el Ave María Purísima, que era el saludo de nuestros paisanos y de los hombres de los serenos en la noche, etc. Y entonces, los 9 días previos se realizó el rezo del rosario en la mañana temprano. No era muy aurora porque ya había amanecido, era 7:30 de la mañana, en 4 puntos de la ciudad de Montevideo. Uno en el Santuario Nacional de Villa Colón, otro en la Gruta de Lourdes, otro en Medalla Milagrosa en La Unión y el cuarto en La Rambla, en la Aduana de Oribe, allí donde hacemos el Rosario de la Aurora en enero. El Rosario de las Familias, perdón, en enero. El lugar donde se procura la instalación de la imagen de la Virgen, que tanta polémica ha generado. Donde queremos, y todavía tenemos esperanza de que podamos, en esta sociedad plural, tener allí la imagen de la Virgen María en la Rambla. Bueno, la verdad el Rosario de la Aurora fue también muy participado, mucha gente, muchas familias, fue hermosísimo en los 4 lugares donde se hizo. Eso fue el primer punto. Segundo punto era llevar los niños Jesús de los pesebres a las parroquias para ser bendecidos en este fin de semana que pasó. El otro punto es que la familia o la comunidad cristiana hiciera una obra de misericordia. Acabamos de terminar ese año santo de la misericordia que convocó el Papa Francisco, una obra de misericordia, o sea, una obra de caridad, un gesto fraterno hacia aquel que necesita. Y el cuarto punto era el que para mí yo le doy más importancia, que es que se distribuyó abundantemente una oración para hacer en la Nochebuena en las familias. Una oración muy sencilla, 10 minutos podrá durar la oración, donde la familia tenga en el momento previo a la cena o en el momento previo a las 12, un momento de reflexión en torno al pesebre y se coloque el niño Jesús en el pesebre de cada casa. Esa es una recomendación para la Nochebuena. Exacto. Para la noche previa a la Navidad. Exacto. Y se coloque
Entonces sí, en ese momento sí, el niño Jesús en el pesebre. Sí, esa es una tradición muy rica de que, exacto, de que el pesebre se arma, pero sin el niño Jesús, y que el niño Jesús se coloca el 24 de noche. Es mirado desde afuera y con frialdad, es un ritual casi que elemental, ¿no? Muy lógico. Sin embargo, por lo visto no se estaba siguiendo, o no se estaba siguiendo con suficiente presencia en las familias uruguayas. Es colocar al niño Jesús en su lugar en doble sentido, en su lugar en el pesebre y en su lugar en la celebración, desplazando a Papá Noel, ¿no? Es decir, dándole el eje, el centro, a quien es efectivamente el protagonista, al motivo Exacto. de la fiesta. Celebrar el cumpleaños con el que cumple años. Es decir, celebrar la fiesta de Navidad con Jesús, que es su nacimiento, lo que celebramos, y lo que a mí me gustaría, ojalá, llegar también a casi todas las familias uruguayas, también la mía, tenemos cristianos y no cristianos. Eso iba a preguntarle, porque entiendo la idea de la oración, de que exista en la reunión familiar de la Nochebuena esa oración que también contribuya a resignificar la fecha y la celebración. Ahora, ¿cómo se hace en la realidad de la sociedad uruguaya? Donde yo creo que todas las familias están mezcladas, ¿no? Sí, yo creo que es un momento, ojalá que sea un momento no de discusión, no de imposición menos, ¿verdad? Sino un momento plural donde todos nos reencontremos con el sentido profundo de la fiesta, porque el niño Jesús, aún más allá de la fe cristiana, tiene un sentido profundo que nos une en la posibilidad de decir hay una realidad espiritual que es más fuerte que la realidad material, hay un mensaje que trae este niño que es de un amor impresionante, hay un mensaje de paz que está unido, recordemos que el canto de los ángeles en esa noche es gloria a Dios en la tierra y paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, eso yo creo que nos puede unir. Yo contaba la experiencia de la Navidad en mi familia hace unos años, yo era cura joven y estaba un personaje muy conocido en el Uruguay, que el doctor Gamarra, lo voy a nombrar, el suegro de mi hermana, que me decía, qué bueno que tú digas algo en el momento de la Navidad, es decir, en la noche. Pero no lo decía un católico. Exacto, una persona no católica que a mí me decía como que teníamos que darle un sentido más allá de lo material, con mis sobrinos chicos abriendo regalos, bueno, pero tenía que tener un sentido espiritual la Navidad, aún más allá del sentido creyente que tiene, sin duda. Uh-huh. Y entonces, ¿qué recomendación hace usted para las familias que tengan esas distintas realidades? Yo creo que tiene que haber... ¿Cómo se hace esa oración? A mí me parece que tiene que haber una invitación cordial a un momento de oración y reflexión en torno al acontecimiento central de ese día, que es el nacimiento de Jesús. Yo tengo en mi recuerdo un episodio que para mí fue fantástico, cuando la salida de la dictadura y la muerte de aquel médico de San Javier, Vladimir Roslik, existía, se había creado en ese tiempo en Uruguay la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presidía una figura católica destacadísima que era el arquitecto Horacio Terra Arocena, ya mayor. Cuando él murió, el doctor Sumarán hizo esta anécdota. Cuando la muerte de Roslik se reunió en forma urgente esa Comisión de Derechos Humanos, estamos hablando del año 84, y entonces ahí Terra Arocena le dijo a la gente de esa comisión, que eran todos unos señorones muy importantes, el tiempo nos urge, tenemos que tomar una resolución rápida, así que los invito a hacer un momento de pausa, de oración para los creyentes o de reflexión para los que no son, para que tomemos la decisión más adecuada. Bueno, ese gesto de delicadeza y de espiritualidad en la urgencia de la medida que había que tomar, creo que refleja lo que ojalá en las familias cristianas, donde todas las familias uruguayas hay cristianos y no cristianos, por lo general, se pueda hacer un momento de oración o de reflexión en torno al hecho que se celebra. Cardenal Sturla, mientras usted respondía esta pregunta y en algunas otras partes de la entrevista, yo iba con un ojo mirando los mensajes que llegan de los oyentes. Y elijo
como reflejo de una parte de los mensajes. Dice Santiago, me parece muy bien que los católicos recen en Navidad, pero que no interfieran con la vida del resto. Esta es la otra lectura posible, ¿no? Esta es la otra lectura posible. La Iglesia Católica hace muy bien en resignificar la Navidad, por todos los antecedentes que veníamos conversando antes, pero puede haber quienes lo vean como una invasión, como una embestida para para ocupar en la sociedad un protagonismo que en realidad es excesivo, etcétera, ¿no? A ver, vamos por ese lado. O sea, lo que es real es que la Navidad es una fiesta de la tradición cristiana, ¿verdad? Eso es lo real. Lo otro es, si se hace algo que sea imposición a otros, negativo y no hay que hacerlo. Pero si en el marco de la sociedad plural el cristiano expresa su fe y el cristiano invita a los otros a encontrar la dimensión espiritual, que es la dimensión auténtica de la fiesta desde su origen, creo que es un aporte a la sociedad uruguaya, aún a los no creyentes uruguayos. Yo lamentaría, obviamente, que se tomara esto como una cuestión así de invasión, etcétera, pero pongámonos entonces en el tren de, la sociedad de consumo, el Papá Noel, etcétera. Eso no es una invasión, y una invasión sí que viene de fuera, que no tiene nada que ver con nuestras raíces, sino que nos ha caído y que la hemos aceptado sin mayor dificultad. En cambio, esto tiene que ver con la tradición más firme de nuestro ser, de una civilización, que es la civilización judeo-cristiana, como lo recordó el presidente Sanguinetti el 1 de marzo del 85, cuando asumió como presidente, pero además del sentido más profundo de la fiesta de Navidad, y además es una apuesta a la espiritualidad. Y como lo dice el doctor Leonardo Guzmán, por ejemplo, entre otros, en su columna de los viernes del País, la espiritualidad es un atributo también del Uruguay laico, no es una propiedad católica, pero que la fiesta de Navidad tenga un sentido espiritual en torno a Jesús, creo que obviamente para los católicos es desde la fe, para los no católicos es una apuesta a un sentido espiritual de la vida que creo que nos hace bien a todos. La última pregunta por hoy. En la conferencia de prensa que dio usted en el día de ayer, dijo que la celebración del nacimiento de Jesús vendrá a sacudir conciencia, sacudir indiferencia, para responder en diálogo sincero entre creyentes y no creyentes a los desafíos que nos presenta la realidad del país que queremos. Si Uruguay no atiende el tema infantilización de la pobreza, estamos hipotecando presente y futuro. ¿Por qué puso el acento en este tema? ¿Por qué en esta ocasión, por qué en esta previa de la Navidad, usted mira hacia la infantilización de la pobreza? Bueno, el niño Jesús nace en la pobreza, en una pobreza extrema. Nace en un establo de animales, nace en una familia obrera, pero que en ese momento estaban en una situación de migración, digamos así, fuera de su casa. Son rechazados, como dice el Evangelio, no había lugar para ellos en la posada y terminan en un establo de animales. O sea que la identificación del niño Jesús con los niños que hoy en el Uruguay nacen bajo el nivel de pobreza surge espontáneamente. Por otro lado, yo creo que este es el drama del Uruguay. Yo en este tiempo, en estas semanas, he estado visitando las cárceles, he estado 3 veces en CONCAR, he estado en el CNR, la cárcel de mujeres, digamos así, en Punta Rieles. Uno ve cantidad de jóvenes, y esos jóvenes, en su gran mayoría, son fruto de una sociedad que no los ha sabido atender. Yo no quito nada a la libertad personal y a lo que ésta tiene. Obviamente que hay cantidad de gente que, naciendo en una situación difícil, vive su trabajo honestamente. Pero estamos hipotecando. La doctora Cristina Lustenberg, una mujer estupenda, hoy subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, y que fue antes la que encabezó el programa Uruguay Crece Contigo, ha demostrado, y lo ha hecho también en diálogo conmigo, cómo si en los primeros 2-3 años un niño no está bien alimentado, no se realiza las millones de sinapsis neuronales, es decir, el cerebro de ese niño queda condicionado para siempre
por no estar bien alimentado. Esto es una realidad que después no tiene levante. Si nosotros no atendemos esta realidad, estamos hipotecando presente y futuro. No puede ser que en este país 1 de cada 5 niños, los porcentajes pueden variar un poco, pero esto creo que nos dice mucho, estén naciendo hoy bajo el nivel de la pobreza. Y entonces, esto es una reflexión, esto es Yo una digo, exhortación a... Bueno, el Estado de hecho tiene programas interesantes, acabo de nombrar uno. Hay realidades muy interesantes como puede ser la estimulación temprana, los programas que el INAU lidera y que la llevan adelante distintas ONG, entre otras muchas de la Iglesia Católica, y esos son sin duda elementos en positivo, pero hay obviamente una necesidad de acuerdos políticos para tratar y procurar que el Uruguay pueda encontrar soluciones, sabiendo que somos un país donde somos pocos y nos conocemos, y donde el margen de maniobras es escaso en nuestro país. Entonces no es que un gobierno de derecha o de izquierda pueda hacer cosas tan diametralmente diversas. No será la hora de ponernos de acuerdo, ni que decir en el campo de la educación, y ahí sí salgo de lo que es el niño y me voy al adolescente, y digo, ¿será posible que aún hoy, sabiendo que hay experiencias que demuestran que la mayoría de los chicos, si se les da oportunidades, salen adelante, no nos pongamos de acuerdo en apoyar estas iniciativas y tratar de que salgan adelante? En Perspectiva, da que hablar. Tengo más de un mensaje donde se pregunta, pregúntele al cardenal dónde se consigue la oración para la Navidad, esa de la que habló hace un rato. En las parroquias se han entregado, lo que pasa es que en este momento no... Es decir, las que imprimimos se fueron, imprimimos 25.000, teníamos que haber impreso el doble o el triple, pero se encuentra en la página web de la Arquidiócesis Iglesia Católica Montevideo, ahí está y se puede imprimir. Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, gracias por acompañarnos esta mañana y feliz Navidad. Bueno, gracias Emiliano, un gusto estar con usted y feliz Navidad para usted y para todos los oyentes.